Pero muy buenos días, hermanos. Que el Señor te bendiga en esta mañana de miércoles. Hoy, felices Pascuas de Resurrección. Seguimos en la celebración, celebrando y regocijándonos en la presencia de aquel que venció la muerte, aquel que está vivo, de aquel que Jesús triunfó ante la muerte y se levantó en medio de los muertos. Hoy en esta mañana quiero que meditemos lo que nos dice la palabra de Dios tomada en Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13-35. Vamos a hablar de los discípulos de Emaús. En aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecillo llamado Emaús, que estaban a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Iban caminando y conversando sobre lo que había ocurrido mientras conversaban y discutían. Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo le impedía que sus ojos lo reconocieran. Él dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado lo que ha pasado en estos días? ¿Y qué ha pasado?, le preguntó. Le contesta: todo el asunto de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras, palabra, reconocido por Dios, por todo el pueblo. Cuando nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo negaron de él, hicieron condenar hasta muerte y clavarlo en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que iba a liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedió estas cosas, y en realidad algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy temprano al sepulcro y no hallaron su cuerpo. Volvieron hablando de una aparición de ángeles, de que habían y que estaba vivo. Algunos de nuestros se fueron al sepulcro y lo hallaron todo tal como había dicho las mujeres, pero no lo vieron. Entonces les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos con sus corazones para creer todo lo que se anunció por los profetas. No tenía que ser así, y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y se interpretó lo que decía toda la Escritura, comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas. Al llegar cerca al pueblo que iban, se hizo como si quiera seguir adelante, pero ellos le insistieron, diciéndole: quédate con nosotros, ya que está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunciando la bendición, partió y se los dijo. Y en ese momento se abrieron los ojos y reconocieron, pero desapareció. Entonces dijeron unos a otros: ¿no sentíamos el ardor en nuestro corazón cuando nos habló en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén. Encontraron reunidos a 12 de los del grupo, y estos le dijeron: en verdad el Señor resucitó y se les pareció a Simón. Y ellos, por su parte, contaron lo sucedido por el camino, como lo que había reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. En esta mañana nos habla de qué? De dos discípulos que iban a un pequeño pueblo llamado Emaús.
Dice que iban dos hombres o dos discípulos caminando sin rumbo, tristes por lo que había acontecido. ¿Y qué había acontecido? Que a Jesús lo habían crucificado, le habían dado muerte. Ellos no entendían y no entendieron, como Pedro, Tomás y todos ellos no entendieron lo que estaba pasando. La realidad de esto, hermanos, es que estos dos hombres o dos discípulos caminaban de vuelta para Emaús, porque dijeron: aquí en Jerusalén, aquí no hay nada que hacer, ya todo se acabó. Mataron, crucificaron a Jesús y se acabó todo. Vamos de nuevo a nuestro pueblo, 12 kilómetros donde estábamos. Caminemos y regresemos, porque hasta aquí llegó todo. Estos hombres perdieron su norte, su dirección. Estas personas, estos discípulos perdieron su caminar y regresaron a lo que eran antes. Lo que no esperaban ellos, que en el camino iban a tener un encuentro con Jesús, cara a cara. Pero qué tremendo que es esto. Veamos qué tremendo que es esto, porque dice que estos hombres caminaron con Jesús varias horas y Jesús les hablaba en el camino. Y le preguntó: ¿qué pasó? Le contestaron: ¿no, acaso tú eres el único que no sabe lo que pasó? Y aún así, hablando y discutiendo en el camino, no entendieron o no sintieron en su corazón que era el Maestro que iba junto a ellos. Hoy en esta mañana, amado hermano, el Maestro quiere caminar con nosotros. A pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que pasemos, hoy el Maestro quiere caminar con todos nosotros. Este caminar muchas veces hace difícil y duro, pero el Señor que está con nosotros, Él quiere ayudarnos en este caminar. Hoy esta mañana la invitación es que entendamos que en el camino no vamos solos, que en el camino encontramos al Maestro para ayudarnos. Que en esta mañana entendamos y comprendamos que Jesús, que no seamos lerdos en entender que Jesús quiere guiar nuestro camino, quiere guiar nuestra familia, quiere guiar nuestro matrimonio, nuestro corazón. Él quiere guiar nuestra vida. En el caminar, dice que esos hombres caminaron y al llegar al atardecer, que dijeron: quédate con nosotros para que no te quedes solo. Y cuando Jesús partió el pan que hizo, se les abrieron los ojos. Hoy tiene que abrirse nuestros ojos para entender que Jesús tiene cosas grandes, pero tenemos que confiar en Él. Es un tiempo maravilloso y especial para confiar en la gracia, en la bondad, en la misericordia del Señor. Amado Señor, gracias por este pequeño mensaje donde nos hablas de los discípulos de Emaús, dos hombres, dos discípulos que caminaron sin rumbo y sin dirección, pero que al final entendieron que en el camino eres tú el que guías el paso nuestro, Señor. Por eso gracias en esta pequeña mañana, Señor, por darnos tu palabra, tu mensaje. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es nueva cada mañana y tu palabra renueva nuestros corazones. Hoy renueva nuestras fuerzas, Señor, así como sus discípulos de Emaús, pedirnos fuerzas, danos el entendimiento para entender que en el caminar, el propósito de vida, tú nos vas a guiar, porque tú no nos abandonas y tú nos dejas solos. Hoy te lo pedimos porque dice: vengas hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga y pidamos al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para comprender y entender el plan, el propósito, los designios de Dios. Y en este caminar que es la vida, tú no vas solo, que el Señor, así como los discípulos de Maús, Él va con nosotros caminando, pero muchas veces no lo reconocemos, no entendemos su caminar. Bendiciones.